Hola, bienvenidos. En este episodio del Impact Lab Podcast tenemos el gusto de platicar con Pedro Casas Alatriste, vicepresidente ejecutivo y director general de la American Chamber of Commerce. Hablaremos sobre la relación bilateral entre México y Estados Unidos y el estado de la cuestión de la responsabilidad social en México. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este episodio del IPADE Impact Lab Podcast. Este es un espacio, como saben, del Centro de Investigación de Responsabilidad Social aquí en el IPADE. Yo soy Bernardo Sainz, profesor del área de Entorno Político y Social y director adjunto del Centro de Investigación. Y como les decía, este espacio lo que buscamos es reflexionar, platicar, tener conversaciones, diálogos, entrevistas, pues con personajes relacionados con la vida empresarial, específicamente con el impacto social y la responsabilidad social de las empresas. Y más allá de eso, también con líderes sociales, empresariales y todos aquellos que puedan contribuir a este diálogo de cómo transformar a las sociedades. El día de hoy tenemos el honor de poder dialogar con Pedro Casas Alatriste. Pedro, un gran amigo y además, obviamente, el vicepresidente ejecutivo y director general de la American Chamber of Commerce de México. Además, tiene un largo currículum. Antes de esto fue director de investigación y políticas públicas en la US Mexico Foundation. Antes de eso fue coordinador de asuntos internacionales en el Consejo Coordinador Empresarial. Fundador de En Esta Esquina AC, una asociación civil además súper interesante que precisamente busca generar este tipo de espacios de diálogo, de reflexión sobre temas quizás más controvertidos que estos, ¿no, Pedro? Sin duda. Es consejero en el patronato de la Universidad Iberoamericana. Forma parte del Consejo Académico del Departamento de Economía y entre muchas otras cosas, por ejemplo, Bloomberg lo incluyó en su lista de las 500 personas más influyentes de América Latina en 2023 y 2024. Y pues nada, Pedro, darte la bienvenida. Quizás también mencionar economista, además con un diplomado en Historia de la Filosofía, que eso a mí siempre me ha gustado porque... Que además probablemente tú seas uno de los culpables de que yo estudie, pero... Ajá. Exactamente, pero temas más profundos y filosóficos también de los que podríamos platicar. Y además, obviamente, una maestría en Políticas de Desarrollo Internacional por la Universidad de Georgetown, ¿no? Que es donde estabas antes de venirte a México, allá en Washington, a dirigir AmCham. Pues bienvenido, Pedro. Gracias, Bernardo. La primera pregunta que te quería hacer, simplemente para ir empezando, es que nos cuentes a nuestros oyentes qué es AmCham, para quienes no lo conocen muy bien o a qué se dedica. A lo mejor han escuchado el nombre, pero no saben muy bien qué es lo que hace AmCham y cuáles son tus funciones en AmCham, ¿no? Tus responsabilidades. Sí, claro. Mira, AmCham es una cámara empresarial que se fundó el mismo año que se firmó la Constitución Mexicana en 1917, Okay. Hace 108 años. Entonces es una de las cámaras más antiguas que tiene el país, que hoy en día representa a cerca de 1,500 empresas, tanto americanas como mexicanas, que forman parte del comercio bilateral entre México y Estados Unidos. Nuestro propósito es generar un mejor entorno de negocios para que pueda haber mayor inversión, comercio entre ambos países. Okay. Nuestras empresas, dependiendo del mes y el año, generan entre una quinta y una cuarta parte del PIB de México, empleando a más de 10 millones de personas. Y mi chamba, que luego podemos hablar de la palabra chamba, por cierto, que tiene que ver con la American Chamber of Commerce, pero bueno, Wow. se lo dejo para después. Porque también tiene probablemente lo podemos vincular con temas sociales. Pero es justamente entender cuáles son las necesidades de las empresas en diferentes sectores, ver dónde están los planes de gobierno en ambos países y ser un puente entre esas cosas para que podamos, como dije al principio, generar un mejor entorno de negocios. Okay. Trabajar a través de políticas públicas, recomendaciones de mejores prácticas, encuentros de negocio, conferencias, información, etcétera, para poder generar ese ecosistema. Buenísimo, porque por como lo describes, tú eres una persona, digamos, que se encuentra en el centro de una red, como un nodo central en una red empresarial que es sumamente importante para el desarrollo económico de México y también de Estados Unidos, la verdad. Exacto. Y además,
el primer bloque que queríamos tratar, pues son los temas coyunturales, ¿no? No, este es un momento de la relación bilateral especialmente delicado, relevante, importante, no solamente al parecer por la relación, o ya me dirás, ¿no?, entre México y Estados Unidos a nivel político, sino también por todo el contexto geopolítico global, ¿no? Cómo se están moviendo las piezas. Y me imagino que esto te ha generado, pues, muchísima chamba. Y por ahí quería empezar la conversación. En este momento, ¿cómo describirías la relación entre México y Estados Unidos, específicamente para el sector empresarial? ¿Cuáles son como las variables clave que crees que tendríamos que estar viendo? Sí, mira, creo que hay dos maneras de responder esta pregunta. Una sería tratando de dar 2 pasitos hacia atrás. Okay. Y no ahogarnos en la coyuntura de hoy que estamos grabando este podcast, donde tenemos protestas en Los Ángeles, donde hay un montón de tarifas e incertidumbre, etcétera, que ahorita voy a esa parte, pero déjame primero dar un paso atrás, ¿no? Dando un paso atrás, ¿cómo está la relación bilateral entre México y Estados Unidos? Probablemente en lo económico y para las empresas, mejor que nunca. Desde hace 30 años, ambos países junto con Canadá le apostaron a la integración regional, firmaron un acuerdo comercial en su momento único en su especie, con 2 economías desarrolladas y una en vías de desarrollo, etcétera. Fue una gran promesa para México con el Telecán. Hace 8 años, con la primera llegada de Donald Trump, pues curiosamente, a pesar de que la retórica mostraba un poco algo distinto, lo que hace es redoblar la apuesta por la integración de América del Norte, aunque se cambió el nombre y ya no hay Norteamérica en él, pero se apostó por una integración mucho más profunda, claro, combinado con una guerra comercial por parte de Estados Unidos con China. Entonces, 8 años después de eso, ¿dónde estamos parados? Hoy somos México y Estados Unidos, los socios comerciales número 1, el uno del otro. La relación comercial que tenemos entre ambos países ya dejó de ser una relación puramente comercial en el sentido de compra y venta de productos y y se ha transformado en un sistema de coproducción. Es decir, somos una economía ya integrada que coproduce bienes y servicios. El ejemplo que se repite en muchos lados es el tema de los motores, por ejemplo, de un coche, claro, que cruza la frontera 7, 8 veces antes de ser un producto terminado. Pero la realidad es que ese tipo de ejemplos lo podemos ver en lugares hasta donde uno ni siquiera se imaginaría. Yo, de hecho, me enteré hace poco que si tú vas a un restaurante en Estados Unidos o en México y consumes una carne que dice US Prime, que es el que lo ponen ahí en el orgullo americano, ¿no? Esa carne se produce en México. Entonces va desde la carne hasta las berries, hasta los automóviles y los microprocesadores, en donde va y vienen bienes intermedios a través de nuestras fronteras múltiples veces. Entonces, cuando nosotros vemos eso y nos damos cuenta de que estamos como parte de un sistema de coproducción, pues las empresas mexicanas y americanas invertidas en México están en un espacio en donde, a pesar de la coyuntura, y ahorita voy a esa parte, la apuesta lógica es seguir invirtiendo en la integración entre México y Estados Unidos. Seguir produciendo aquí, con producción allá, generando empleos en ambos lados de la frontera. Entonces, ¿qué vemos en la coyuntura del momento? Sí, hay un presidente en Estados Unidos que está apostando por una reconfiguración mucho más agresiva de las cadenas globales de valor. Le está apostando principalmente a la reindustrialización de Estados Unidos, lo cual está generando también que se aísle o que se desvincule de muchos otros países, principalmente de China y los países del sudeste asiático, lo cual a su vez, aunque parezca contraintuitivo, si Estados Unidos quiere seguir siendo una potencia global económica, necesita de México y de Canadá también, por distintos factores. Energía, capital humano, acceso a recursos naturales, estratégicos, infraestructura, entre muchas otras cosas. Entonces, a pesar de que estamos en un momento de relativa tensión entre ambos países, me atrevería a decir que en el mediano y largo plazo, México y Estados Unidos económicamente están mejor que nunca y lo estarán aún mejor. Claro, parece que Estados Unidos, a pesar de la retórica, lo que dices, en la coyuntura, al final del día lo que le
conviene o por donde podría ir sería la lógica de bloque, ¿no? El bloque de América del Norte. Uh-huh. Si bien, digamos, por así decirlo, el enemigo comercial es China, sí, y lo que va a buscar quizás es ese decoupling, el famoso decoupling de China, que podría beneficiar a México, ¿no? Exacto. De hecho, y nada más un comentario al margen, seguramente aquí en el IPADE en los últimos meses habrán estado hablando mucho del tema nearshoring, ¿no? Uh-huh. Cuando menos los últimos 2 años. La verdad es que el nearshoring, si bien es un fenómeno que ha pasado desde los 90s, con altas y bajas a lo largo del tiempo, en los últimos 2 años, ese famoso nearshoring se debió al decoupling de China, uh-huh, ¿no? O sea, China en los últimos 6 años ha perdido cerca de 8 puntos porcentuales en su participación de mercado en las exportaciones hacia Estados Unidos. Claro. 8% en el mercado de exportaciones a Estados Unidos es gigantesco. Ya. Yeah. Y cuando vemos a dónde se fueron esas exportaciones, quiénes la ganó, porque no quiere decir que Estados Unidos simplemente dejó de importar 8%, 8 puntos porcentuales, sino que incrementó en otros países la participación de mercado y México fue el más grande ganador de eso, con 2 puntos porcentuales de ese 8%. Mm. Ojalá pudiéramos y le apostemos a ganar más que eso. Claro. Pero con haber ganado ese 2% se generó un fenómeno durante un par de años donde todos en México hablaban de esta gran oportunidad económica, claro, que luego podremos hablar si se desperdició o no, pero bueno, probablemente venga una segunda ola en algunos meses. Claro. Oye, y ya en la práctica, AmCham, ¿qué papel juega en esta relación? Es decir, por ejemplo, ustedes hacen un puente entre sectores, el sector público, el sector privado, en tratar de atraer esa inversión. No sé si nos puedes platicar de algunas iniciativas al respecto, ¿no? Ya a nivel de cancha. Sí, mira, a ver, hacemos un montón de cosas. Desde la parte de atracción de inversiones, nosotros tenemos un área, un departamento adentro de AmCham que se llama el Trade and Investment Center. Okay. Básicamente es como un mini ProMéxico, ¿no? Es un espacio en donde tenemos muchísimas bases de datos por si algún socio de AmCham o alguien externo llega y toca la puerta y dice, oye, quiero invertir en México. Claro. Necesito proveeduría, necesito hacer un site selection para ver si me pongo mi planta en Aguascalientes o en Monterrey o en donde sea. Y entonces nosotros, a través de nuestra base de datos, nuestros socios y la inteligencia que podemos generar, dirigimos a muchas de estas empresas con potenciales compradores, proveedores o lugares en donde se puedan conectar. Eso es la parte como de atracción de inversiones. Y sí, te podría decir que el incremento que hemos tenido en los últimos 2-3 años es significativo. Es un crecimiento en más de 10x en el número de solicitudes y apoyos que hemos dado a las empresas. En lo que va del año hemos tenido 400 y cacho solicitudes. Y esperamos acabar el año pues justamente con más del doble, más de 800 solicitudes de empresas. Increíble. Buscando proveeduría. Pero por otro lado, eso es como muy técnico en cuanto a la inversión. Uh-huh. Pero por otro lado está todo el campo de política pública, regulaciones, del cual hemos sido parte de manera constante, pero particularmente para este gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum, desde el periodo de campaña, nosotros publicamos un documento que se llamó Ruta 2024-2030, que nosotros le decíamos a nuestras empresas, ¿cuál es el México que necesitan? Otra vez en cuanto a su regulación, su estructura fiscal, las políticas públicas, la operación de muchas de estas instituciones gubernamentales para que puedan seguir creciendo, puedan seguir invirtiendo, puedan seguir generando empleo. Y entonces, insisto, generamos un documento, fueron 100 cuartillas de recomendaciones, lo hicimos muy ejecutivo en 10 cuartillas porque 100 no lo hubiera leído probablemente ni yo, pero entonces fuimos durante el periodo de campaña, tanto con en su momento Claudia Sheinbaum como Xóchitl Gálvez y demás, pero nos enfocamos ahorita con la doctora Sheinbaum, a presentarle las recomendaciones, luego a las mesas de trabajo con cada uno de los líderes de los diálogos por la transformación, para entregarles estas recomendaciones y que los pudieran incorporar a su plataforma. Y la verdad es que, digo, no nos vamos a colgar medallas que no nos corresponden, pero sí vemos coincidencias entre muchas de las cosas que nosotros estuvimos recomendando por meses y lo que hoy es el Plan México. Claro. Plan de gobierno sexenal, que probablemente sea mucho más que sexenal porque muchas de esas cosas se van a tardar en implementarse. Pero ahí empezamos a ver ciertos incentivos a industrias estratégicas, fomento
a ciertos polos de desarrollo, el incrementar nuestra capacidad energética, etcétera, ¿no? Entre muchas otras cosas. En AmCham, al tener tantas empresas, pues tenemos 30 comités de trabajo, 30 grupos de trabajo, que siendo 30 te imaginarás que cubrimos absolutamente todos los temas: seguridad, salud, energía, asuntos laborales, asuntos fiscales, comercio exterior, claro, muchas otras. Y en cada una de ellas hay recomendaciones bien específicas para esa industria y ese sector junto con el gobierno. Exactamente. Aquí en el CIRES hemos colaborado con el Comité de Sostenibilidad y Responsabilidad Social, ¿no? Y ya hablaremos de esa colaboración más adelante. Pero volviendo al tema de esta relación que tiene AmCham con el sector público, el sector privado, te quería preguntar, en esas conversaciones, ¿ustedes qué perciben que son los mayores retos que enfrenta la empresa, ya sea mexicana o estadounidense, que está integrada a esa cadena de valor de la frontera norte, ¿no? En este momento, ¿cuál es el gran reto? Porque ya mencionaste un montón de oportunidades, ¿no? Y de cómo se está explotando la situación política, económica del mundo, ¿no? Pero, ¿qué les preocupa? Mira, yo creo que a diferentes grados, en diferentes industrias y tamaños de las empresas, eso va variando. Pero si tuviera que escoger tal vez 4 principales, son 4 factores que nosotros llamamos los habilitadores de la inversión, si son manejados de la manera correcta. Si no son manejados de la manera correcta, muy rápido se pueden convertir en barreras a la inversión. Okay. Entonces, uno de ellos es, sin ningún orden en particular, es el tema energético. Hoy tenemos, por ejemplo, en construcción la planta de Foxconn en Guadalajara, que va a ser la empresa que va a estar generando los semiconductores para los chips de Nvidia, ¿no? Okay. Esa planta no va a poder operar porque no hay energía disponible, ¿no? Okay. Entonces, y eso se replica en muchos otros sectores del país. Nuestra capacidad de generación eléctrica está ya al tope. Ahorita que estamos por entrar al verano, probablemente vamos a empezar a ver apagones en diferentes partes del país, porque gente va a empezar a prender sus aires acondicionados, ¿no? Y eso es un riesgo gigantesco para la productividad de México. O sea, nosotros no podemos seguir atrayendo inversiones y creciendo si no tenemos la energía para que esas plantas puedan producir. Entonces, energía es uno grande de ellos. E insisto, tenemos que generar más energía, tenemos que diversificar nuestras fuentes de energía y apostar hacia tener una matriz energética mucho más limpia. Tenemos que mejorar la transmisión y la distribución de nuestra red. Okay. Un segundo punto es la seguridad y el Estado de Derecho, ¿no? Y este es un tema muy amplio. Claro. Nosotros hemos hecho varios estudios tratando de medir el impacto de la seguridad o de la inseguridad de nuestras empresas, y nos damos cuenta que cerca del 40% de las empresas que nosotros encuestamos invierten más entre el 4 y el 10% de sus presupuestos en temas de seguridad. Entonces, eso nosotros lo llamamos un impuesto adicional a la competitividad de México. O sea, imagínate que tú de repente le pudieras dar un margen de 4 o 10% adicional a las empresas, quitarles eso, que el Estado pueda asumir esa responsabilidad que es suya y dárselos para invertir en investigación y desarrollo, sustentabilidad. Claro, es un dineral, ¿no? Es lo que tú te imagines, ¿no? Un penalty por operar aquí, ¿no? Bajo esas condiciones. Entonces, seguridad muy importante. Y en Estado de Derecho, pues, entran un montón de cosas. Desde regulaciones, permisos, la lentitud burocrática para generar trámites, que también vemos en el Plan México que hay una iniciativa fuerte por parte de Claudia Sheinbaum para generar la Agencia de Transformación Digital, que quieren recortar a la mitad el número de procesos y digitalizar. Eso lo celebramos muchísimo. Ojalá que se logre. Pero también en la parte de Estado de Derecho entra pues la reciente aprobada reforma judicial y la votación, y eso, la certidumbre que da a las empresas para hacer eso, las complicaciones que eso genera ante que muchas de ellas van a tener que irse a paneles internacionales, arbitraje internacional, etcétera. Complica las cosas. Exactamente. El tercer bloque... Te comento, solo en cuanto a no sé cuál es su percepción, pero en este segundo punto... varios participantes en el IPADE, empresarios, me dicen que ya en cualquier
contrato que están firmando, cualquier documento legal, ya no se prevé ir a la justicia, ir a los tribunales, ya es arbitraje privado, conciliaciones, juntas internacionales. Es decir, ya se nota cómo el empresariado ya no va a confiar en el sistema judicial mexicano, ¿no? Sí, lamentablemente, así eso es lo que está sucediendo. Habrá que ver cómo sigue evolucionando el sistema judicial en México, pero sí, fue una lástima. El tercer bloque te diría todo lo que cae en materia de infraestructura. Ok. Llevamos muchos años en los que hemos descuidado nuestra infraestructura en muchos aspectos. Carreteras, puertos, aeropuertos, la infraestructura transfronteriza, es decir, el comercio entre México y Estados Unidos ha crecido en el orden de 3 dígitos por cientos en los últimos par de décadas. Sin embargo, nuestra infraestructura no ha crecido, pero ni al 15%. ¿No? Entonces, si nos imaginamos la infraestructura fronteriza como las arterias en donde están pasando todos los bienes, imagínate si la cantidad de bienes ha incrementado, pero las arterias siguen del mismo tamaño, pues obviamente genera congestiones y presiones, que si lo sumas a temas de seguridad, se vuelve todavía más complejo, ¿no? Entonces, hay que invertir montón en nuestra infraestructura, también infraestructura crítica. Tenemos que hacer un despliegue importante de fibra óptica en el sur-sureste, los ductos de gas natural que puedan llegar al sur-sureste también para llenar de energía esa zona del país y todavía poder generar más oportunidades. Y la última te diría que tiene que ver con el capital humano. Y aquí es interesante porque hay un efecto distinto en Estados Unidos y en México. En Estados Unidos hay un efecto en donde la mano de obra, la fuerza laboral, está disminuyendo significativamente año con año, por una simple regla aritmética muy sencilla, en donde los baby boomers y la generación X pues están ya retirando y saliendo de la fuerza laboral, siendo ellas dos en su conjunto las generaciones más grandes en la historia de Estados Unidos, y están siendo sustituidos por la generación Z, que a su vez es la generación más pequeña en la historia de Estados Unidos. Entonces, cuando quitas un porcentaje grande de la población y lo sustituyes por uno muy pequeño, se está generando un déficit de 500,000 de personas al año. O sea, se está contrayendo la fuerza laboral en Estados Unidos en 500,000 de personas cada año. Y eso se vuelve un problema interesante, llamémoslo interesante, porque además, cuando nosotros analizamos el mercado laboral en Estados Unidos, hay un fenómeno en donde existen cerca de 2 vacantes laborales por cada persona que está buscando empleo. Entonces, eso lo que genera es que si tú hoy en día, por arte de magia, le pudieras dar empleo al 100% de la gente en Estados Unidos, todavía habría hoy cientos de miles de vacantes laborales abiertas para ser cubiertas. Entonces, ahí ese es un dato interesante, un asterisco en el que hay que poner cuando hablamos de una política de reindustrialización, de traer a casa los empleos que fueron robados. Pues no sé si aplique tanto porque literalmente no hay gente en Estados Unidos. ¿Cómo los vas a cubrir, no? Y además, no sé si viste esta gráfica súper interesante en la que no me acuerdo qué medio lo hacía, pero era una encuesta que preguntaban, ¿crees que Estados Unidos debería reindustrializarse? Sí, de acuerdo, 80%. ¿Tomarías un trabajo de manufactura en una de estas lugares, en una de estas industrias? 20%, ¿no? Exacto. Es decir, la idea de la reindustrialización es muy romántica, les lleva a pensar en un pasado glorioso de las oportunidades de una familia unida y tal, pero a la hora de tener que tomar ese tipo de trabajos parece que la fuerza laboral americana no respondería, claro. Exacto. Y en México tenemos un problema distinto que tiene que ver con la mano de obra. Nosotros estamos incorporando a jóvenes en edad para trabajar a ese bracket en cerca de 2 millones de personas al año. O sea, nosotros estamos creciendo nuestra fuerza laboral en 2 millones de personas. Sin embargo, cuando a mí me toca hablar con muchas de las empresas, les digo, oye, ¿qué te preocupa? ¿Qué te quita el sueño? Y me dicen, no encontramos gente. Entonces, ahí el problema que estamos teniendo es en poder generar y capacitar a la mano de obra mexicana para aquellas necesidades que tiene la industria mexicana, ¿no? Entonces, tenemos que apostarle mucho más fuerte en generar ingenieros o egresados de las carreras STEM, en ciencia, tecnología, matemáticas, etcétera.
tenemos que seguir apostándole a las mujeres para que sigan entrando a la fuerza laboral en estas industrias donde hay oportunidades. Y también tenemos que repensar la manera en la que estamos educando y la que estamos preparando a nuestra gente. Porque también lo puedes ver desde una parte, digamos, enfocada a la manufactura técnica, pero también en los espacios de liderazgo, ejecutivos, directivos. También hay ciertas habilidades que han cambiado a lo largo del tiempo, ¿no? Las empresas buscan perfiles mucho más resilientes, con capacidad de adaptarse, que sigan una educación constante a lo largo del tiempo, que puedan entender nuevas dinámicas tecnológicas, que sean buenos puentes entre generaciones, ¿no? O sea, hay típica queja de, es que los millennials o los centennials son X, Y, Z, ¿no? Sí, claro. Y luego, no, y es que los boomers, tal. Los millennials solo quieren flexibilidad, los boomers son muy estrictos, es decir, esas... Y caer en esos estereotipos y en esas generalidades no ayudan en absolutamente nada, ¿no? No, pero... Es decir, esto resuena muchísimo con el tipo de conversaciones que tenemos aquí en el CIRES. Hace poco tuvimos un evento en el que dialogábamos sobre estos temas y precisamente hablando con la comunidad empresarial salían unos datos que creo que resuenan perfectamente con esto. Es decir, de los millones de egresados de ingeniería que tiene México al año, hay varios estimados que dicen alrededor de la mitad realmente tienen la capacidad para integrarse en la fuerza laboral necesaria para lo que necesita la industria, ¿no? O el crecimiento económico. Es decir, el monto total de ingenieros nos dice muy poco porque la calidad de la educación en México a veces tiene unos rezagos importantes. Alguien más nos decía, otro participante, que había visto que había planes de estudios de CONALEP, ¿no? Que debería de ser un impulsor de la educación técnica, que llevan 30 años sin actualizarse, ¿no? O prácticamente sin actualizarse en 30 años en industrias específicas. Entonces, sí es un tema súper importante. Y que también luego ese dato de los ingenieros nos gusta presumirlo mucho, de que somos probablemente el país que más ingenieros egresa de la OCDE, pero cuando es un doble clic a las ingenierías, pues la verdad es que ingeniero en, no sé, ingeniero agrónomo de quién sabe qué, o ingeniero de... Cuando lo que necesitamos son ingenieros que puedan hacer semiconductores, dispositivos médicos, vehículos eléctricos, etcétera, ¿no? Entonces sí, ese doble clic de ver las capacidades más específicas, ahí es donde nos estamos atorando. Y alinearlo con el mercado, ¿no? Y con las tendencias globales. Pues la verdad es que ya con esta conversación cubres muchísimas de las cosas que queríamos platicar. Déjame preguntarte ahora sobre ¿cuál es la percepción, tú crees, que se tiene en este momento de México en Estados Unidos, ¿no? Y quizás volvemos un poco más al tema político. Sabemos que tanto en México como en Estados Unidos tenemos unos liderazgos fuertes, populares, con unos estilos muy particulares, por así decirlo. Sí. ¿Cómo influye esto en la percepción? Y si, digamos, esas variables más intangibles, más culturales, pueden afectar la relación bilateral. Sí. Y mira, subrayo esa parte que dices de percepción. Claro. Y voy a tratar de ser lo más objetivo posible en un tema que es subjetivo, que es la percepción de la gente, ¿no? Claro. Hace algunos meses, Kristen Soltis de Echelon Insights nos presentaba justamente un polling, una encuesta que hizo en Estados Unidos sobre cómo nos perciben allá los vecinos del norte. Y hay varias cosas interesantes. La primera es que en términos generales, sí hay una percepción y un entendimiento por parte del votante americano, el ciudadano americano, que México es positivo para la economía de Estados Unidos, ¿no? O sea, nos ven bien como un socio comercial, nos ven bien como esta parte de este sistema de coproducción. Sin embargo, sí hay una percepción bastante negativa en cuanto a nosotros como una fuente de crimen y de tráfico de drogas, como un mal socio en el manejo de la frontera. Y, otra vez, yendo al doble clic, esta misma encuesta hace esa pregunta diferenciando si eres afín al Partido Demócrata, al Partido Republicano o independiente. Y también se nota una diferencia radical entre estas dos posturas. Los demócratas tienden a ser mucho más
pro México Ok. y los republicanos nos ven con muchos peores ojos, por así decirlo. Ok. Entonces esas son las grandes percepciones, que es importante también para cuando nosotros, nuestro gobierno, el sector privado, va a tener conversaciones, entramos en negociaciones, queremos hacer política pública bilateral, entender que muchas veces llegamos y es que somos el socio comercial número 1 y es que eso es importantísimo y es que ya todos lo sabemos, ellos lo saben, nosotros lo sabemos, check, ya, o sea, eso ya no nos va a vender o nos va a abrir espacios para otras cosas, eso todos lo entienden. Claro. Hay que enfocarnos en aquellas cosas en donde no estamos teniendo una percepción muy positiva y ver de qué manera podemos encontrar soluciones conjuntas en esos temas que además le convienen a México. Claro, que mejorar. Bien, ¿no? O sea, Sí. a México claramente no le conviene tener crimen organizado, no le conviene estar vendiendo drogas a Estados Unidos, no le conviene que haya muertes por sobredosis en Estados Unidos por el uso de fentanilo, tampoco nos conviene que haya movimientos de personas a lo largo de nuestro territorio de manera ilegal, porque además están financiando al crimen organizado, en fin, además de las violaciones de derechos humanos, entre otras muchas cosas, ¿no? Entonces creo que cuando menos en los siguientes años, esos dos temas, fentanilo, crimen organizado y migración, van a estar hasta arriba de las prioridades de la relación entre México y Estados Unidos. Claro, qué interesante. Y son temas muy delicados. Además, hasta donde yo veo, con un partido republicano muy volátil, muy propenso a la narrativa, y un gobierno en este momento que además se debe mucho a esa lógica electoral, ¿no? A ese discurso de movilizar a los votantes por percepciones, como decíamos, ¿no? Percepciones, que como lo fue desde Trump desde su primer mandato en la Casa Blanca. Correcto. Pues muy bien, si quieres con esto cerramos el tema bilateral y para preguntarte un poco más como en un segundo bloque, más sobre el empresariado en México, cómo ven las empresas que operan aquí en AmCham y además entrar en temas más relacionados con la sostenibilidad, la responsabilidad social y cuál es tu percepción al respecto. La primera pregunta que te quería hacer es, en tu percepción, ¿cómo ha evolucionado el liderazgo empresarial en México? Quizás, a ver, no nos podemos desligar totalmente del bloque anterior porque son variables que han estado afectando de manera súper profunda al empresariado en México. Pero quizás, no sé, otras variables, ¿no? ¿Qué demanda el empresariado de las nuevas generaciones, como decíamos? ¿O qué crees que deben hacer los líderes empresariales para fortalecer la confianza de la gente? ¿Qué reflexiones te trae este tema de liderazgo empresarial? Mira, primer asterisco que siempre me pasa cuando tenemos este tipo que tengo este tipo de conversaciones es el sector privado mexicano. No existe tal cosa como el sector privado mexicano monolítico, ¿no? Muy buen punto. Hay muchos estilos de sector privado, dependiendo de el origen de tu capital y por ende mucho de la filosofía de tu empresa. Claro. Las empresas familiares son muy distintas de las empresas multinacionales y también por regiones del país. Claro. Con eso dicho, y entendiendo el sesgo, ustedes que nos están escuchando de quién soy, con qué empresas me relaciono yo y qué percibo yo de esas empresas, que lo hablé al principio del episodio, yo veo un sector privado mucho más proactivo, con una mucho mayor conciencia social. Ok. Que está vinculado ya a métricas, resultados, KPIs. Ya no veo tanto el famoso greenwashing o pinkwashing, donde era como solo filantropía, dar un anuncio aquí, allá, etcétera, sino realmente estar haciendo políticas y acciones que tengan resultados. Entonces, y parte de esto, y no me puedo yo desvincular también de la parte política, la verdad es que el sexenio pasado de Andrés Manuel López Obrador, una de las cosas que hizo fue que forzó o impulsó mucho más a que si el sector privado quería tener cierto tipo de injerencia, colaboración, apertura con el gobierno, tenían que mostrar que estaban haciendo algo por la sociedad, ¿no? Okay. Y eso es algo muy positivo, el seguir inculcando una conciencia social más profunda. No quiero decir que eso sea la única causa, pero sí noto yo un diferenciador importante ahí. Y por parte de, cuando menos de AmCham, de las empresas de AmCham, lo que nosotros dijimos en su momento, hace varios años, fue decir, miren,
Nosotros llevamos 108 años en este país. Muchas de nuestras empresas van a estar otros 108 años o más. Son empresas que no puedes tú quitar grandes plantas, grandes inversiones. Entonces es muy importante que alguien en este país tenga una visión de largo plazo y una agenda de largo plazo que esté postulando constantemente ante las autoridades, ¿no? Y eso es algo que yo creo que mucha gente en México se queja que, ay, somos muy cortoplacistas, siempre lo vemos todo en términos de sexenios, cada 6 años esperamos que llegue un salvador, ya sabes, Claro. siempre escuchamos cada 6 años, ¿no? Entonces nosotros, cuando menos en AmCham, sí percibimos una comunidad empresarial mucho más comprometida con el largo plazo, con visión de futuro y haciendo actividades proactivamente para alcanzar esos resultados. Claro, es un muy buen punto. Hace unas semanas tuvimos aquí en el IPADE a Edelman México, que presenta cada año su barómetro de confianza, ¿no? Y creo que resuena también con lo que estás mencionando, Pedro, porque ellos en algunas de las preguntas que hacen de cómo confías, cuánto confías en la empresa, cuánto confías en las organizaciones de la sociedad civil, en los gobiernos y en los medios, ¿no? Resulta que las empresas de estos 4 son las que generan mayor confianza entre los mexicanos, ¿no? Pero luego ya que igual das doble clic y ves entre aquellas personas que se sienten más agraviadas en general, es decir, que perciben que el sistema es injusto, que creen que los ricos se están volviendo más ricos, que a costa de los pobres, que el sistema los explota, etcétera. Entre esas personas ves que las empresas caen muchísimo en confianza. Sí. Y además existe esa lógica de suma cero, de polarización. Y era interesante la reflexión, y te pregunto tu opinión, porque decíamos, oye, ¿qué características tiene el líder empresarial que puede resolver este agravio, ¿no? Este enojo? Que también tenemos el análisis político, podría decir, oye, de ahí es donde surge el éxito de los discursos populistas, de las soluciones corto plazo, fáciles. ¿Qué características tiene el líder, no? Y ya mencionabas tú algo muy interesante, un líder que es genuino, ¿no? Que no es ese greenwashing, que se percibe cercano. No sé si se te ocurran algunos ejemplos de buenas prácticas o incluso en la figura del CEO, ¿no? Que era el gran debate de la responsabilidad social hasta hace unos años, si el CEO debía posicionarse o no en temas sociales, ¿no? En Estados Unidos fue un gran tema con tensiones raciales, con George Floyd, ¿no? Con las protestas también de cuestiones de género, etcétera. En AmCham, ¿cómo ven la situación? Es decir, ya ustedes le recomiendan al empresariado, como decías, tener esa visión de largo plazo, contribuir a la sociedad. Pero ya más aterrizado en la cancha, en casos concretos que se te ocurran, que digas, es alguien que está haciendo bien las cosas, o incluso sin revelar quizás nombres o empresas, casos de fracasos, ¿no? Que digas, oye, no saben manejar o lidiar con la situación social y hablan cuando no deben o no hablan cuando deben. No sé, ¿qué te viene a la mente como ejemplos de liderazgo? Mira, en términos generales, antes de los específicos, sin lugar a dudas, si dentro de una cultura empresarial, dentro de tu propia empresa, quieres que haya esta actitud de servicio, de impacto social, tiene que cascadearse desde arriba. O sea, tú no puedes generar impacto social a través de órdenes, instrucciones, programas aislados, en donde no esté hasta el más alto nivel un compromiso genuino por esas acciones. ¿Okay? Entonces, eso en términos generales. Y cualquier caso de éxito va a incluir un liderazgo que no necesariamente tiene que ser exclusivamente el CEO, sino el equipo directivo, que todos genuinamente estén promoviendo y creyendo las cosas en las que están promoviendo. En el caso de AmCham te diría un par de ejemplos bien interesantes, ¿no? Venga. Nosotros desde hace mucho tiempo asumimos el tema de la equidad de género como un pilar fundamental para nuestra organización, ¿no? Somos la primera cámara empresarial en México en la historia en tener un consejo directivo paritario, 100%. Qué bien. De lo cual estamos sumamente orgullosos. Pero tenemos varias iniciativas que van más allá de el discurso, ¿no? Uno es, desde hace 10 años, tenemos un programa que se llama el Executive Women Development Program. Yeah. Cada año le pedimos a nuestras empresas que incorporen a nuestro programa a ejecutivas de rangos medios altos para ser capacitadas,
en diferentes talleres y conferencias, etcétera, en temas de liderazgo, comunicación, etcétera. Todos aquellos factores un poco más soft que se necesitan para llegar a puestos de liderazgo ejecutivos. Y al mismo tiempo le pedimos a nuestras empresas que sus directores generales sean parte de los mentores que van a estar asignados a cada una de estas mentees. Este año tenemos cerca de 100 mentees que van a ser parte del programa. Lo tuvimos que recortar el año pasado, tuvimos 150 y estábamos sobresaturados. Okay. Entonces, somos 100. Y te doy este ejemplo conciso porque veo muchos directores generales que más allá de lo que puedan implementar en sus propias empresas, que en este caso es, por ejemplo, pagar para que sus ejecutivas tomen tiempo pagado de su empresa, ¿no? Tiempo de trabajo para ir y capacitarse y mejorar y darles muchas mayores oportunidades de crecimiento. Pero no solo eso, es ponerle un poco de skin in the game y decir, yo voy a capacitar a otra mujer, o sea, a una mujer de otra empresa, claro, no solo de la mía, para que pueda crecer, ¿no? Y entonces ahí tengo muchísimos ejemplos, ¿no? Ramón Mariscal, por ejemplo, que es el presidente de DuPont Latinoamérica. Él es uno de los mentores estrella porque trae a su mentee, la lleva a DuPont, le da un como DuPont Day, donde la pone con el director o la directora de comunicación, de recursos humanos, de temas legales, de las diferentes áreas de negocio, para que una mentee, de la industria, la que sea, alguien de servicios, de telecomunicaciones, de cualquier otra empresa, pueda ver ese impacto tan profundo en otra industria, ¿no? Y como Ramón, la verdad es que hay muchos otros, ¿no? También grandes mujeres, Mónica Aspe de AT&T, Fernanda Guarro de 3M, en fin, la verdad es que imagínate, teniendo 100 mentores, la verdad es que increíble. Voy a herir sentimientos si no menciono a los 100 porque son grandes personas que donan su tiempo para estar capacitando no solo a las mujeres de su empresa, sino de otros lados. Entonces, creo que iniciativas como esa y en comunidades como AmCham, donde podemos decir, oigan, aquí hay cientos de empresas comprometidos en generar mayores espacios para que las mujeres puedan crecer en el mundo corporativo, llegar a puestos de liderazgo, y es no solo de la empresa, sino de múltiples empresas colaborando para hacer que eso suceda. A mí eso me encanta. No, está increíble. Y quizás por seguir ahondando en el tema, y una vez más, nunca nos podemos salir del todo de la política, porque te quería preguntar, ¿y has notado una diferencia? O sea, es decir, hasta hace poco veíamos como esta noción de que el director general que se involucraba en este tipo de prácticas que me parecen increíbles, tenía esta presencia, digamos, de medios muy abierta, ¿no? De hablar contra la injusticia, que a veces podía percibirse como falsa, ¿no? Y también habría que aquí distinguir entre la empresa en Estados Unidos y la empresa en México. Pero bueno, la percepción de algunos es que el péndulo, a partir de los cambios políticos en Estados Unidos, o el cambio cultural, quizás había ido demasiado lejos hacia el lado progresista, por así decirlo, o de la justicia social. Sí. Y ahora el péndulo va de vuelta hacia un rol quizás más moderado del empresariado o más conservador. ¿Notas esos cambios? Yo creo que en este ejemplo que pones es muy bueno porque es un claro compromiso discreto, ¿no? Es decir, están haciendo un cambio, están formando gente, están comprometidos con la paridad de género, no necesariamente de una manera que se pueda malinterpretar como bluff, ¿no? Sí. Sin embargo, te quería preguntar por este movimiento del péndulo. ¿Tú cómo lo ves? ¿Lo notas en la empresa? ¿Notas que los directivos estén más preocupados por su imagen pública, por lo que presentan, por lo que va a pensar sus clientes o sus stakeholders en general? Sí. Y como te decía, pues también se relaciona un poco en el ámbito geográfico. En Estados Unidos tienes unos debates sociales súper intensos, que en México no es necesariamente el caso. Sí. Pero en México también tienes el problema de cómo el empresariado se ha alineado o no con la narrativa del gobierno. Sí. Perdón por esta pregunta tan amplia, pero quería saber qué opinas. Está muy bien, porque en los últimos años hemos visto gobiernos mucho más activos en penalizar o no a una empresa dependiendo de lo que diga y lo que haga. Y por diferentes motivos en Estados Unidos y en México, ¿no? Entonces, yo te diría que en los últimos
6, 8 años, en general, las empresas en lo individual le han bajado un poco el tono a su presencia pública. Porque es arriesgarse mucho a que de repente algo sea malinterpretado, que algo no sea tomado de la manera correcta. Desde el púlpito del poder, ¿no? En una mañanera, por ejemplo, o algo así. O en redes sociales. Claro. ¿No? O sea, ya la virtualidad y las redes sociales y lo digital genera que cualquier cosa que digas públicamente se pueda viralizar tanto para bien o para mal. Entonces las empresas miden sus riesgos y te diría que muchas de ellas han decidido bajar el tono en general. Pero al mismo tiempo existen otros mecanismos de vocería por parte del sector privado, como son las cámaras, claro, en donde muchas empresas dicen, ¿sabes qué? Estos temas yo prefiero que quien ponga la cara y vaya hacia adelante con este mensaje sea AmCham, o sea el Consejo Coordinador Empresarial, o sea la Coparmex, o la Concamín, o la que tú quieras, ¿no? Y entonces ahí es donde se generan ya más debates, ¿no? De, oye, pues quién, qué cámara se alinea más, toma esta estrategia de comunicación, decide decir una cosa u otra, en fin. No, qué interesante porque justo en esta estrategia que tiene que llevar el director general o la empresa, ustedes cobran más relevancia, ¿no? Y justo está en línea con lo siguiente que te quería preguntar, ¿no? Y es cómo ustedes como AmCham, ¿no? O en general las cámaras, ¿cómo pretenden o cómo buscan, qué tendencias ves en generar una colaboración más estrecha entre, pues ya hablamos mucho del sector público y privado, pero también universidades, organizaciones de la sociedad civil? Ustedes obviamente son un nodo ahí en esa red, como decíamos al inicio, que tiene mucho que hacer, mucho que decir, y además, qué interesante que lo mencionas, es la manera en la que a veces la empresa encuentra la forma de influir en la política pública o en el debate social, cultural, etcétera. Sí. Exacto. A ver, nosotros a final de cuentas, muy resumidos, somos conectores. Claro. ¿No? O sea, nosotros en AmCham somos conectores de inversionistas, del sector público con el privado, de la academia con la gente que va a contratar a sus egresados, organizaciones de la sociedad civil que están impulsando ciertos temas donde necesitan apoyo del sector privado para hacerlo. Entonces, a lo largo de toda esa agenda, nosotros justamente tratamos de fomentar eso a través de las acciones. Y aquí sí lo separo de la narrativa, porque creo y veo de repente muchas acciones en las que salir y decir cosas es la estrategia, ¿no? De incidencia. Y a veces nosotros adentro de AmCham recibimos a muchos socios que nos dicen, oye, es que te tienes que quejar de esto, tienes que decir esto. Y nosotros hemos decidido ya desde de unos años para acá cambiar el orden de la incidencia. Es decir, nosotros preferimos primero mandar una carta, un texto, un comunicado, pedir una cita y antes de meternos a los reflectores, dialogar, presentar los datos, presentar las propuestas, tratar de avanzar con cosas concretas y ya después comunicar el sentir o el resultado. Pero es mucho mejor avanzar con acciones concretas que con desplegados públicos. Y eso, insisto, lo hacemos a través de nuestra red de comités, por ejemplo, que ya lo mencioné, que tenemos 30 comités que tratan de hacer, hacen muchas de estas acciones. Y el Comité de Sustentabilidad y Responsabilidad Social es muy importante en este tema, hablando justamente de vinculación con ONGs y academia. Nosotros desde hace algunos meses, si no es que ya un año o más, iniciamos una campaña que se llama Adopta un ODS. Y lo que hacemos es que cada uno de nuestros comités, ya sea de energía, seguridad o lo que sea, tenga que tener un componente de incidencia pública y social, a fuerza. Entonces convertimos a la sustentabilidad en un eje transversal de todos nuestros temas. Qué bien. Y así logramos hacer vinculaciones sectoriales o temáticos, siempre con un entendimiento de sustentabilidad, impacto social, etcétera. Claro. No, qué bien. Además, tú pusiste la palabra esto de la transversalidad. Siempre es una palabra clave en la empresa, ¿no? No sirve de mucho tener tu proyecto filantrópico, a lo mejor tiene cierto impacto,
pero aquí en el IPADE siempre repetimos, si no está alineado a tu propósito social, a tu estrategia, como decías hace rato, si no viene desde arriba, desde que esté convencido el director general de que están haciendo lo correcto, pues no tiene mucho sentido, ¿no? Y además generas oportunidades de ganar cuando realmente está, digamos, vinculado con el área de oportunidad que tiene la empresa, con lo que saben hacer bien y lo que quieren hacer bien, y además con aquellos a los que están impactando, ¿no? Esto tiene que estar vinculado realmente a la estrategia de la empresa. Y en ese sentido te quería preguntar, quizás ya cerrando este bloque, por las tendencias de este tipo de iniciativas o proyectos de la sostenibilidad, de la responsabilidad social, ¿cuáles tú ves que son las tendencias más grandes que hay en este ámbito en las empresas? Como teniendo la muestra de AmCham, ¿por dónde se están moviendo, no? Yo creo que en general va... O sea, porque me podría ir como por temáticas, pero creo que esas sí serían súper diversas. Exacto. Muy difícil de decirte, no, pues está de moda apoyar X o tal causa. Pero creo que va más vinculado a algo que ya mencionaba antes, que es la manera en la que se trabajan estos temas. Y te decía, KPIs, resultados, retornos, una investigación mucho más profunda de una incidencia, alejándose más de la filantropía a más un tema de desarrollo productivo. Muchas empresas están empezando a apoyar iniciativas en las que sus propios colaboradores puedan ser parte de. O sea, que ya no sea únicamente, oye, te voy a donar X millones de pesos para impulsar esta causa, sino vamos a hacer esta aportación económica, pero también te vamos a apoyar con capacitaciones, te vamos a apoyar con el seguimiento que puede dar algún profesional dentro de nuestra organización, porque eso además va a estar vinculado a la medición de resultados de ese colaborador en particular, ¿no? Y entonces yo lo veo ya como una manera mucho más estratégica y con una visión más empresarial, no tanto filantrópica. Esas son las tendencias que yo percibo en muchas de las empresas, cuando menos de AmCham. Claro. ¿Y crees que la relación con Estados Unidos ha fortalecido esa tendencia? Es decir, muchas veces, a veces es como el incentivo pues pragmático, ¿no? Decir, oye, si quieres seguir haciendo negocios en la cadena de valor a través de la frontera norte, pues tienes que checar aquí tu informe de sostenibilidad X, Y, Y. Si quieres ser proveedor de esta empresa, de esta industria. Y no lo digo en un sentido negativo, más bien puede ser un círculo virtuoso, ¿no? Que luego ya vaya generando una cultura de responsabilidad social, o no sé cómo tú lo veas en esa diferencia entre México y Estados Unidos. La verdad es que tanto en Estados Unidos, pero en general las empresas internacionales. Claro. Muchas de estas políticas y parte de la cultura organizacional, que es de lo que hemos estado hablando mucho este día, son decisiones que se toman a nivel global, a nivel corporativo. Y la verdad es que la conciencia social que se percibe y la manera en la que se interactúa con estos temas en otras partes del mundo está mucho más avanzada que en general aquí en México. Claro. Entonces, las empresas internacionales, la verdad, son las que tienen en general, no quiere decir que las nacionales no, pero en general, son las que tienen programas en materia social mucho más adelantados que el resto. Claro. Entonces, no es que sea una condición específica del comercio bilateral, sino es las grandes corporaciones tienen una mentalidad de incidencia social mucho más arraigada, que de nuevo forma parte de los objetivos globales de las empresas. Claro. Y eso permea a todo lo que ya dijiste tú, ¿no? La contratación de proveedores, las 1001 métricas para evitar a toda costa que pudiera haber cualquier tipo de, yo qué sé, empleo forzado. Claro. O ese tipo de cosas. Bueno, en una empresa con esos niveles como de accountability y compliance, pues no pueden suceder, ¿no? Claro, en el mejor de los casos, digamos, se van a los máximos. Una empresa que está operando en Suiza
y en México pues también responde a los estándares regulatorios suizos, ¿no? Exactamente. E intentará aplicarlos o llevarlos a ese nivel de máximos también en México, lo cual es una ventaja en ese sentido, pero ojalá eso permee, como decimos, al resto del empresariado mexicano, de la cultura empresarial. Pues muy bien, Pedro, si quieres ya pasamos con eso a un tercer bloque que es más bien, pues brevemente platicar sobre la colaboración que tenemos entre AmCham y específicamente el CIRES dentro del IPADE, porque estamos promoviendo un proyecto relacionado obviamente con este podcast que es el Impact Lab, ¿no? Exacto. Entonces, como hemos dialogado ya, el Impact Lab es este directorio de proyectos abierto a toda la comunidad empresarial mexicana, en la que queremos que el empresariado cacaree lo mejor de lo mejor, qué es lo que están haciendo por la sociedad, cómo están contribuyendo, cómo están ayudando. El primer paso es tener ese directorio, ¿no? Que la gente se sume, que se tome unos minutos. Lo hemos platicado mucho ya, tratamos de hacer un cuestionario que sea súper accesible, muy fácil de llenar. No son estos grandes cuestionarios de responsabilidad social, de KPIs, métricas, etcétera, sino algo muy sencillo, que más bien con mucha generosidad el empresariado nos diga qué es lo que han hecho bien, pero también qué es lo que han hecho mal, nos den esa carnita para poder analizar cómo se está llevando a cabo el impacto social de la empresa en México. Y este proyecto, nosotros lo que hicimos desde el CIRES fue acercarnos a AmCham y decir, oigan, nosotros tenemos esta idea, queremos tener este directorio que después se convierta en una comunidad viva de empresas interesadas en cambiar el país. Poder hacer investigación de fondo, poder hacer casos del IPADE, poder hacer eventos. Dijimos, AmCham, ustedes por otro lado tienen esta red impresionante de empresas en México que además están haciendo muchísimo bien. Pues vamos a ver cómo podemos hacer un ganar-ganar, ¿no? Entonces, esto resumido, dicho rápidamente, dijimos, hay que invitar a todas las empresas de AmCham a que se sumen a el Impact Lab, ¿no? Entonces, preguntarte tu opinión. Ya hemos invitado a muchas, hemos tenido eventos, estamos llamando y buscando a más empresas de AmCham para que se sumen. Pero, ¿cómo ves tú esta colaboración con este espacio académico que es el IPADE? ¿Qué impresiones te genera y qué esperamos de esto? Para nosotros es importantísimo. Curiosamente, años atrás, nosotros hacíamos un reporte de responsabilidad social donde hacíamos básicamente eso, ¿no? Le pedíamos a las empresas sus ejemplos de manera muy artesanal. Dentro de la oficina los juntábamos, hacíamos ahí un diseño muy bonito y lo publicábamos, ¿no? Entonces, cuando de repente a través tuya se acerca el IPADE y dicen, oigan, queremos hacer algo así, para nosotros hacía todo el sentido porque es meterle esteroides a esta idea que, como tú ya mencionaste, tiene muchas cosas positivas, pero lo que yo veo es, uno, ayudar a generar lo que en la última pregunta tú decías, ojalá que se contagie, ojalá que más empresas lo puedan adoptar. Es súper importante que las empresas que hoy forman AmCham, la verdad es que son muchas empresas que además de hacer mucho bien en México, también son aspiracionales para pequeños, medianos, inclusive grandes empresarios que voltean a ver estas grandes empresas con décadas, si no es que siglos de existencia, que saben cómo hacer muchas cosas. Entonces, son ejemplos a seguir, es una comunidad ejemplar. Entonces es muy importante poder encontrar esa manera de que podamos meter en un paquetito todas estas recomendaciones, buenas prácticas, aprendizajes, para que la gente y los otros empresarios no tengan que pasar por ese proceso de aprender y fracasar y aprender, etcétera, para poder llegar a esos objetivos. Entonces esa es una parte muy importante para poderlo transmitir. Dos, generar tracción, ¿no? Y entender que este tipo de cosas son positivas, son buenas y que las grandes empresas lo tienen. 3, que le podamos dar una visión académica al proceso y que además en aulas como esta se puedan capacitar los líderes futuros de las grandes empresas desde las aulas para que puedan saber y entender y llevarse sus aprendizajes a sus empresas y que desde sus liderazgos mucho más jóvenes o de mediano o alto rango las puedan empezar a implementar. Claro. Y ya por último cierro, hace algunas preguntas decías, oye, ¿cómo podemos colaborar academia con sector privado? Y este es un gran ejemplo. Nosotros desde el sector privado en la práctica de repente desarrollamos ciertas cosas y generamos cierta ceguera de taller, que la academia también en sus cosas. En su rollo. Pero cuando nosotros podemos combinar esas cosas, podemos llegar a destrabar visiones distintas, procesos, mecanismos
impacto y al final es, ahora sí que lo tienen ustedes en el nombre, ¿no? Impact Lab. Queremos nosotros generar mayor impacto, más profundo. Y esta sinergia creo que es justo lo que va a generar. Y yo estoy muy emocionado. Y si nos están escuchando, que por favor, no solo empresas de AmCham, ¿no? Pero la invitación es a que todos puedan compartir esas experiencias y un poquito lograr que la unión haga la fuerza. Exactamente. En realidad esto está abierto a todo el empresariado. Empezamos la comunidad IPADE, la comunidad AmCham y intentaremos sumar todas las comunidades porque esto queremos como que se contagie como en redes. Y como bien decías, Pedro, además es una cuestión de aprender. El IPADE tiene esta vocación de ir al empresario, de entenderlo mejor allá donde está. Entonces, que nos cuenten realmente qué es lo que está sucediendo, ¿no? Queremos encontrar esos casos súper interesantes. Y los proyectos además son súper amplios, ya lo decíamos. No solamente es fácil de llenar, sino que, oye, pero es que mi empresa no tiene realmente algo de responsabilidad social, ahí pasa mucho, ¿no? En las empresas, además, sobre todo empresas medianas, familiares, o no tan institucionalizadas, que tienen un responsable ahí de responsabilidad social, pero también esta se encarga de gestión del talento y está metido en 1000 cosas. Pero a lo mejor incluso ahí se está dando un proyecto súper relevante, pero a la vez no acabamos de creernos que esto está teniendo impacto, ¿no? Y queremos ayudar a medir ese impacto, a entenderlo. Tenemos varias formas, varios tipos de proyectos, ¿no? Al menos pusimos 3 bloques que creo que abarcan prácticamente todo. Proyectos temporales, es decir, un proyecto concreto que hizo la empresa para incidir en algo social, medioambiental, etcétera. Luego tenemos modelos de negocios que en sí mismos ya implican en su ADN algo de sostenibilidad, de responsabilidad social o de impacto, pero también prácticas de gobernanza, ¿no? ¿Qué estás haciendo tú dentro de la empresa que hace que esto sea un mejor lugar para trabajar, que sea mejor para los empleados o que se fomente la responsabilidad social? Por ejemplo, tenemos un caso de CompuSoluciones, ¿no? En Guadalajara, que además están en AmCham, que tenían de los 3, tenían de todo en CompuSoluciones, pero era interesante porque decían, este proyecto específico fue mejorar las condiciones de vida de las casas de nuestros colaboradores. Pero la misma estructura de donde salió ese proyecto, los comités que genera CompuSoluciones para definir cómo van a tener impacto social, eso ya era una práctica de gobernanza por sí misma que también es interesante para el Impact Lab. Solo por poner un ejemplo, ¿no? De muchísimos que se pueden acercar. Entonces hay que ser creativos y estoy seguro que van a salir muchísimas cosas. Pero bueno, nada más. No sé si algún otro comentario antes de cerrar, Pedro. Nada más, Bernardo. Agradecerte a ti y al IPADE. Creo que este tipo de colaboraciones, no solo desde la discusión, pero el proyecto en sí va a generar cosas bien positivas. Felicidades a ustedes y a toda la comunidad por lo que están haciendo y que ojalá sea un éxito. Necesitamos que se metan. Que se inscriban. Así que sí, de nuestra parte cuenten con nosotros para que suceda y sea un éxito. No, hombre, agradecerte a ti, Pedro, por tu tiempo, que además sabemos que estás muy ocupado y más en estos tiempos turbulentos que ya platicamos al inicio. Agradecerte muchísimo. Ha sido un gusto y pues nada más, con esto terminamos este episodio. Muchas gracias por escucharnos.